Muy buenos días, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? La más cordial bienvenida. Mi nombre es Galo Pérez, los saludo desde Quito, Ecuador, con todas las ganas y sobre todo el entusiasmo de conversar con ustedes, como todos los jueves, en el espacio de Albújalo, al respecto de tantos detalles importantes necesarios de conocer sobre el tema migratorio y el día de hoy un tema que nos involucra a todos, porque en determinado momento siempre la recomendación es rodearnos de profesionales en cualquier área. Hablamos de la medicina, hablamos del tema de la arquitectura y, cómo no, en el tema de la ley, de los procesos legales que estamos siguiendo por X o Y circunstancias en el tema migratorio. ¿Cómo no realizarlo también, por supuesto, con la presencia de una de las profesionales más destacadas en este campo, quien es nuestra anfitriona el día de hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida, a la abogada María Belén Albuja? Abogada, bienvenida, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Usted en Denver, ¿cómo está? La veo con un sol que le hace lucir más reluciente. Que parece Quito. Muy buenos días. Encantada de estar el día de hoy conversando, sobre todo con un tema muy práctico que nos toca en el campo migratorio enfrentar a todos los que somos inmigrantes más tarde o temprano. Entonces, parte de nuestra vida y de nuestra tranquilidad mental aquí en los Estados Unidos. Tenemos un sol impresionante, lindo como en Quito, Ecuador, pero todavía hace frío. Hace frío, pero bueno, aprovechemos que estamos en casa, que podemos darnos este espacio, este tiempito para conocer al respecto de estos detalles de la asesoría legal migratoria. Abogada, como en cualquier profesión, como en cualquier circunstancia, hay que acudir a profesionales, pero a veces no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que no nos permite tener una confianza de ir directamente donde un profesional preparado que así lo ha demostrado? Y creo que al contestar la pregunta tengo que contestarla con mi propia historia, porque yo soy inmigrante y abogada. Y hubo un momento en mi vida que también contraté a mi abogado. Creo que el principal miedo que tenemos como inmigrantes es la información que no es correcta. ¿No? Siempre tenemos un amigo, un familiar que nos dice que no es necesario porque definitivamente gente que ha vivido aquí 20 o 30 años, en algún momento la situación era distinta y lo hicieron solo o era más fácil, digamos, de alguna manera, hacer estos casos. El segundo miedo es el factor económico, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? El último miedo que enfrentamos es el miedo a la realidad. Creo que todos como inmigrantes, cuando hemos tenido documentos o estamos en el proceso o queremos solicitar documentos, es un poquito el miedo que enfrentamos cuando tenemos un examen médico, ¿no? Tenemos una enfermedad dura, ¿va a haber solución o no va a haber solución? Ese miedo ha sido permanente, especialmente con esta última administración del presidente Trump. Sí, yo creo que esa incertidumbre, ¿no? Eso, ese miedo que se mezcla con la incertidumbre, porque a veces no depende de nosotros, pues, depende también de las políticas migratorias que deben ir de la mano y conocerla nosotros con quién, con alguien que está actualizado permanentemente. ¿Cuál es la labor principal del abogado en temas de migración? Yo tengo un problema en el asunto migratorio, necesito tener los respaldos para la ciudadanía, para las residencias distintas. ¿Cuál es el papel principal del abogado al iniciar esta relación con el cliente? La relación comienza en una consulta. En nuestra oficina la consulta siempre es de 1 hora mínimo. Y la relación comienza con 3 metas. Una, decir la verdad al cliente, sea buena o mala el resultado de la evaluación. Decir la verdad, evaluar la historia migratoria a nivel familiar. Es decir, si estoy hablando con José, voy a preguntarle de toda su familia, de su núcleo familiar, para ver si encuentro alguna solución. Explicar bien los procesos, las cosas buenas, las malas, cuánto se demora. Y lo más importante es que una consulta puede ser el comienzo de una relación inmediata cuando tenemos la buena noticia de decirle a nuestro cliente, sí le puedo ayudar en este momento o tal vez a futuro. ¿A qué me refiero? A veces, Galo, aunque nuestro cliente nos quiera contratar y aunque nosotros queramos ayudar, la ley no nos permite ayudarle en ese momento. Entonces, la ventaja de una consulta es que ya se tiene la relación con un profesional con el que he hecho clic, porque es importante, son relaciones Claro. humanas. Y si en ese momento la ley no me permite
hacer algo en mi caso, ya sé dónde voy a regresar más tarde cuando mi hijo cumpla 21 años, o cuando la ley cambie, o cuando el presidente cambie, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita con Trump y Biden, con Trump, muchos jovencitos de acá, jovencitos de 15 años no pudieron aplicar el permiso de trabajo. Con Biden estamos esperando que nos den el visto bueno para hacer esos trámites. Es decir, existen esta posibilidad de cambio de decisiones, el cambio de políticas, de las cuales obviamente abogados como usted, abogada María Belén Albuja, están siempre actualizándose. Ahora, estábamos hablando de ese clic que tiene que ver con el cliente. ¿En qué se basa? Quisiera entenderlo mejor, porque sí debe haber incluso una comunión de conceptos, una comunión en el tema de los valores también, evidentemente, ¿no? Sí, yo creo que es importante comenzar confirmando que la forma como nos manejamos los abogados en Estados Unidos es totalmente diferente a mis colegas en Sudamérica. Y tiene relación al sistema educativo de los abogados aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando uno habla aquí con un abogado en consulta, ese clic solamente es posible si es que el cliente le está diciendo la verdad al abogado y obviamente el abogado al cliente. En inmigración necesitamos saber todos lo que yo llamo los pecados migratorios, es decir, necesitamos tener la conversación con el abogado y decirle qué hemos hecho para sobrevivir en este país sin documentos o qué posibles violaciones hemos tenido, porque nuestro trabajo como abogado no es decirle que todo es color de rosa, sino identificar el problema y sobre todo identificar la solución. Entonces, ese clic puede tener relación con el idioma. Hay muchos de nuestros clientes que nos buscan a nosotros porque hablamos español y somos inmigrantes. Hay otras personas que tal vez nos contratarán por el asunto de cuántos casos hemos hecho y la experiencia. Y al final del día, la confidencialidad es lo más importante. A veces tenemos en consulta clientes que han estado trabajando con otros estudios de abogados de amigos. Entonces, la gente lo que no sabe es que pese a que conocemos de esos otros abogados, están protegidos por el derecho de confidencialidad, que en Estados Unidos es como lo que hace el padre de la Iglesia Católica cuando uno se va a confesar, ¿no es cierto? Él no puede hablar con nadie sobre el asunto, es exactamente lo mismo. Eso permite que se haga una evaluación responsable, honesta y se le diga la verdad al cliente. Sí, y yo creo que incluso dentro de esta posibilidad en la cual nos vamos a encontrar puntos comunes, ¿no? Nos va a dar a nosotros la confianza de contar todo para que el abogado, la abogada, tenga las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo. Entonces, yo creo que también va por ahí, no solamente por la estabilidad del caso, de cómo se lleva el caso, sino también porque va a ser muy necesario que se tenga la confianza para hablar todo lo que sea necesario hablar y que esas sean las herramientas, ¿no? Sí, y sobre todo porque en el sistema migratorio, para hacer una evaluación correctamente, se tiene que preguntar. Los abogados lo que hacemos es un análisis de la historia migratoria desde conceptos tan básicos como cuándo entró a Estados Unidos, cómo entró, qué situación pasó en la frontera o en el aeropuerto, hasta asuntos personales, ¿no? Que a veces en consulta les decimos, o por lo menos yo les digo a mis clientes, ok, le pido mil disculpas, le voy a hacer varias preguntas personales, pero mi ánimo es buscar una opción migratoria. Entonces, ahí es cuando tengo que preguntar sobre el matrimonio, sobre si es que hay abuso, si es que ha habido, si simplemente está enfrentando un mal momento en el matrimonio, que siempre es posible, ¿no es cierto?, con tanto índice de divorcios, o estamos en un matrimonio que ya raya un abuso que puede generar un derecho a manejarse o a buscar una residencia de un caso VAWA o si es que ha sido víctima del crimen. Entonces, es una conversación que a veces los clientes se quedan preocupados por las preguntas que hacemos. No le contará a mi esposa, le dicen, ¿no le han dicho eso? ¿Qué cosa? No le han dicho, no le contará a mi esposa lo que le acabo de Sí, contar. a veces me han dicho eso es cierto, o si no, a veces me han dicho que realmente no están preparados para contestar a esa pregunta, o al principio la persona está tímida y después, por la experiencia que tenemos, ya poquito a poco se da cuenta, la persona se relaja un poquito y ahí hablamos más tranquilamente y ahí descubrimos a veces opciones migratorias que de otra manera no son posibles, ¿no? Pero ahí tiene que ver un poco confianza,
el menaje cultural, el conocimiento cultural, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que como mujeres latinas no hablamos mucho ni con la familia, menos con un abogado que recién conozco. A los hombres les pasa lo mismo. O sea, un hombre hablar de que ha sido víctima de abuso es duro. Por supuesto. No, sí, 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 sin duda Pero alguna. eso permite casos que a la final cambian vidas. Y en estos casos que se le van presentando, abogada, día a día, necesariamente se van a cruzar ciertas especialidades en el tema legal, porque vamos a tener ciertos temas que tengan que ver con crímenes, por ejemplo, con asuntos de violación de derechos y otras cosas más que se van relacionando siempre y que están tocando siempre tangencialmente al tema migratorio. ¿Cómo hace usted el momento en el que va discerniendo entre las características de cada caso y muchos deben ser más complejos que otros definitivamente? La ventaja de una consulta migratoria es que en ese momento se tiene la oportunidad de hacer una estrategia con el abogado, como se hace una estrategia con el doctor. Ajá. Para un inmigrante en Estados Unidos que tiene que enfrentar tal vez un trámite de custodia de sus hijos, tal vez al mismo tiempo tiene un cargo que se le está acusando de algo o necesita divorciarse, en ese momento vemos el caso migratorio y ponemos prioridades. Por lo general, cuando la gente tiene un permiso de trabajo y puede vivir con tranquilidad, tener la posibilidad de sacar un seguro social, las demás cosas van arreglándose poco a poco, ¿no? Entonces, como en Estados Unidos, la lista de prioridades son obviamente la alimentación, el techo, la comida y tener la tranquilidad migratoria. Entonces, se maneja una estrategia para ver qué caso se atiende primero. Y obviamente referimos al cliente al abogado especialista, porque hay que ser claros, los doctores del corazón son especializados en el corazón, Claro. los migración nos especializamos en esa área y no sería un absurdo decir que se puede, o sea, sería ilógico pensar que uno puede ser un especialista en muchas áreas. No, no es posible. O si es posible, no, no creo que se pueda hacer bien. Yo he visto algunos que dicen que sí son, ¿verdad? Y En ya todas las profesiones hay esos ejemplos. Que vamos a hablar. no creo que se multiplican por una razón práctica. Es materialmente imposible. Claro, absolutamente. Vamos a hablar de eso también, pero antes quería topar el tema de los tiempos, porque la pregunta que nos compete mucho es el cuándo es necesario buscar asesoría legal migratoria. ¿Cuándo es necesario? Cuando ya vemos que el problema se ha acumulado, cuando tenemos ya algo que va a ser insalvable, ahí sí digo, voy a ver a la abogada María Belén Albuja, o cuando estoy empezando, o no necesariamente al inicio. ¿En qué momento es necesario buscar asesoría legal? Primero, antes de contestar la pregunta, tenemos que saber que la asesoría legal, la consulta, no es un matrimonio. O sea, Ajá. consulta recién para conocernos y evaluar el caso. Mucha gente cree que en ese momento se va a firmar un contrato. No, es algo que permite conocimiento, evaluación y después se decidirá si es que se camina juntos en ciertos casos. ¿Cuándo buscar la asesoría migratoria? Definitivamente es mucho mejor buscarla antes de que se tenga el problema. Ahí tenemos dos grupos. Personas que están ya en Estados Unidos sin documentos y personas que están fuera de Estados Unidos que potencialmente tienen un caso. Las personas que están fuera de los Estados Unidos y que tienen familiares, el día de ayer hablé con una mamá que está en Florida y el hijo está en Ecuador, en Quito. Entonces, esa persona tiene un caso que le va a beneficiar a un hijo fuera de los Estados Unidos. ¿Cuándo comenzar el caso? Lo más pronto posible, porque la ley migratoria no tiene ciertos límites y tramitaciones que no se pueden hacer cuando los hijos crecen o se demoran más cuando los hijos son mayores de 21 años. Entonces, mientras más pronto, mejor. Hay algunos profesionales que buscan la posibilidad de venir a trabajar en los Estados Unidos. Generalmente se les da una consulta general para que ellos comiencen a buscar universidades y trabajos y después vuelvan al estudio cuando ya tengan una oferta de trabajo segura. Pero los que estamos dentro de los Estados Unidos, creo que la prioridad es lo más pronto posible. Si es que no se ha tenido ningún contacto con inmigración, en buena hora. Pero si es que se ha tenido algún problema ya con inmigración o hemos pasado 10 o 20 años
en Estados Unidos sin documentos, realmente amerita hacer la consulta lo más pronto posible por dos razones. Una, si tiene caso, estupendo, vamos adelante y resolvemos este dolor de cabeza. Y dos, si es que no tiene caso, Galo, la gente vive con mucho miedo por detenciones que desemboquen en una deportación. Entonces es preferible que me digan la verdad hoy y que me digan no tiene caso, porque en ese momento la conversación en consulta es, ok, no tiene caso, vamos a esperar que la ley cambie, pero usted necesita saber qué hacer en caso de emergencia. ¿Qué tiene que hacer si le detengan, si le detienen? Para que por lo menos el dolor de si es que eso ocurre sea más controlable. Y siempre respaldados, ¿no? Porque yo creo que lo peor es asumir estos momentos a veces solo. Y solo no me refiero a que no estés con tu familia, porque tu familia te va a apoyar, pero solo en el sentido de poder hacer algo. O sea, o al menos tener quien me clarifique el camino y que me diga, ok, estás en un problema en este instante y la familia te va a decir, tranquilo, aquí estamos, te apoyamos, pero quien me va a decir realmente la verdad, como decimos acá en Ecuador, quien te va a decir la plena es un profesional en el campo. Sí, exactamente como los doctores. Entonces, la consulta es no un matrimonio, no un contrato. La consulta es una evaluación. En la práctica, lo que yo suelo hacer en consulta es hablar con la persona, identificar el caso y en ese momento siempre le digo a mi cliente que se tome que le invite a su esposa o su esposo a una cena para que tomen juntos la decisión si es que tenemos caso. Si es que no tenemos caso, es importante hablar del peor escenario, no por ser negativo, sino que si es que no tenemos documentos en Estados Unidos, realmente tenemos que enfrentar la situación y tenemos que tener un plan de emergencia. Y tercero, en casos como el de ayer, en que mi familiar está fuera de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hablé con una mamá que su hijo estaba en Ecuador, hablé con un señor cuyo novio estaba en México. En esos casos hay que, la ley no le va a controlar a la vida de esas personas, pero necesitan saber los procesos, los tiempos aproximados y cómo va a funcionar para ir preparando esa vida, para que no se les pase el tiempo, como el caso de los hijos mayores de 21 años, o que esa relación sea mucho más tranquila, ¿no? Si es que estoy de novia y mi novio está en el extranjero, va a ser conveniente comenzar a hacer los pasos para que cuando venga y ya nos casemos, tenga documentos, ¿no? Y que de esa manera la relación personal sea más tranquila. Ahí encuentro yo una razón muy importante, que es que el profesional va a ayudar a medir esos tiempos. Porque nosotros sencillamente decimos, no, ya en unos 6 meses hago, en unos 3 meses hago, muy a la ciega, pues. Y después nos vemos con sorpresas de que esos 6 meses no debimos haber dejado que pasen. Entonces, esa calendarización de las actividades para poder sacar adelante un proceso de visa, un proceso de ciudadanía, entre tantos otros, creo que es algo muy importante y un papel muy valioso que tienen los abogados. Sobre todo porque en estas épocas, Galo, siempre hemos tenido inseguridad de los tiempos de los procesos. Es una locura. Cuando yo hice la ciudadanía fue 4 meses el trámite. Actualmente tengo clientes que están esperando 1 año. Y esa incertidumbre permite que, dos cosas, permite que el caso puede ser afectado por el cambio de política, entonces queremos estar al día para cuidarle al caso. Y segundo, a veces cuando tenemos las muy buenas intenciones de hacer las cosas y a veces queremos hacerlo solo, podemos cometer errores que no se pueden solucionar. Un error bastante sencillo que se puede solucionar es cuando se comienzan residencias que terminan en el extranjero. Llega un momento en el trámite que si no se ha hecho nada durante 1 año, este trámite se cancela automáticamente. Entonces es muy triste ver en la oficina personas que no lo han dejado para mañana, y cuando llega ya el caso ha sido cancelado y se tiene que comenzar de cero. Y ahí se ha perdido tiempo y dinero. Y esperanzas, que al final eso sí es irrecuperable. Sí, imagínese que a nosotros que nos repetían que nos roben todo menos la esperanza. Es lo último que se nos pierde en inmigración y es muy frustrante porque hay algunas residencias que se pueden planificar en 1 año, otras que realmente se demoran 2 años y medio
y otras peticiones familiares que estarán esperando 10, 14 años o incluso 3 décadas. Entonces, que se me pase la fecha de esa espera. Imagínense, no, es una vida, es una vida. Es terrible. Ajá. Absolutamente. Bueno, queremos recordar a las personas que nos están viendo, por supuesto, que pueden enviarnos sus preguntas. Con respecto al tema migratorio, con mucho gusto podemos dar una respuesta a cada una de sus dudas al finalizar este enlace. A la gente que nos está viendo en YouTube, invitarles a que se suscriban a este canal, porque permanentemente estaremos subiendo información y cada uno de los enlaces que realizamos los días jueves. Y a quienes nos ven en Facebook, invitarles a darle like a la página siempre para estar al tanto de todas las novedades en el tema migratorio. Saludamos a Jessica Junio, que nos saluda desde Ecuador, está también acá. Nos ven desde algunos países, mi estimada abogada. ¿Existe alguna diferencia en el tema de la asesoría legal dependiendo del origen entre los países latinoamericanos? No, los abogados de inmigración tenemos un lujo, creo que lo considero un lujo. El derecho migratorio es federal. Eso quiere decir que podemos tomar casos en cualquier parte de los Estados Unidos y como nuestros clientes son extranjeros, es el mismo proceso para todos. Obviamente, conforme más experiencia tenemos, conocemos más sobre ciertos detalles en ciertos países, ¿no es cierto? Entonces, mis compañeros que atienden más a las comunidades asiáticas seguramente sabrán más el nombre del cónsul en China y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos más a la comunidad latinoamericana. Tenemos muchos clientes aquí en Colorado de El Salvador y de México y también tenemos clientes del resto de Latinoamérica. Entonces, es el mismo proceso y se puede manejar tranquilamente, independientemente de dónde son las personas. Bien, abogada, yo he decidido tomar mi consulta, llamarle a usted para que usted me asesore en un proceso que necesito. ¿Cómo me preparo yo para esa consulta? ¿Qué es lo que yo tengo que estar consciente y preparado para acudir a esa primera consulta con usted, por ejemplo? Esas consultas hay que sacarles el jugo, literalmente. No solamente es del tiempo de la persona, sino que no queremos que queden dudas después de esa hora. Creo que hay que estar preparados con una lista de preguntas, desde las más básicas, las que parecen muy sencillas, porque inmigración, el derecho migratorio es uno de los más complejos en Estados Unidos, al parecer mucho más complejo que el derecho de impuestos. Entonces, tengo que aprovechar como cliente lo que más pueda a esa hora. Cosas básicas que yo siempre recomiendo, tener la lista de preguntas, aunque sea tiradas de los cabellos, no se preocupen, las más simples y las más complejas. Lo peor que puede pasar es que el abogado le digamos en ese momento que no es relevante. Y prefiero que la persona pregunte todo para que no haya dudas. Segundo, es importante hablar en consultas sobre cuánto es el costo de los trámites con el gobierno para crear un presupuesto. Y tercero, obviamente, hablar durante la consulta si es que se tiene el caso de los costos y honorarios profesionales para que exista claridad desde el principio y para que las personas puedan hacer su presupuesto. Finalmente, lo que es importante también tener es anotado todas las fechas en que hemos estado en Estados Unidos, hemos salido. A veces me dicen, pero no, abogada, está imposible. He perdido los últimos 20 años. Pues haga el mejor esfuerzo, tenga su pasaporte. Los pasaportes. No necesitamos perfección. Lo que queremos es que la conversación fluya una hora lo más pronto posible antes de que en ese momentito yo le pregunte, ¿cuándo entró a los Estados Unidos? Y ese ratito tenga que hablarle al primo. Son 5 o 10 minutos que quiero que lo aprovechen de la mejor manera. Entonces, yo creo que eso es básico en consulta. Y ahora que es virtual, realmente queremos, que no es una novedad para nosotros, siempre habíamos tenido consultas virtuales con gente de las montañas, especialmente y fuera de los Estados Unidos. Pero ahora somos, creo que todos más expertos, tanto los abogados como los clientes. Entonces hay que aprovechar hasta el último minuto, de tal manera que al final tenga la información para, después de la consulta, decidir si es que conviene o no seguir adelante. Y hay iniciativas muy interesantes, abogada. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla este otorgamiento de 10 minutos gratuitos previo a la cita, por ejemplo, en este caso con usted. ¿De qué se tratan estos 10 minutos? ¿Cómo funcionan estos 10 minutos? ¿Y en qué a mí me beneficia tener 10 minutos antes de la cita con usted, abogada?
Pues los 10 minutos fueron un bonito invento que lo decidimos cuando apareció el COVID. Y la razón es porque anteriormente cuando la gente venía a nuestra consulta, 15 minutos antes de la hora de consulta, mi asistente me ayudaba a que las personas se sientan cómodas, a que se tenga un cafecito y a que se saquen copias de documentos. Hoy por hoy, debido a que no podemos tener esa familiaridad tan bonita, porque realmente sí se extraña, eso de tener ese contacto en el cuarto de conferencias, queremos que esa hora virtual sea lo más eficiente. Entonces, no me quiero demorar recién pidiéndole documentos. Entonces, ¿qué hago en los 10 minutos? En los 10 minutos, primero, es una oportunidad buena para tener un primer contacto, saber en resumen cuál es la mayor preocupación de la persona. No se evalúa el caso en esos 10 minutos, pero en base a esa corta conversación, por mi experiencia, sí puedo decirle qué documentos voy a necesitar para la consulta. Entonces, en ese momento, le explico a la persona qué documentos voy a necesitar para la consulta para que nos mande previo a consulta y realmente esa consulta fluya de la mejor manera, ¿no? Mi objetivo es que hasta el último minuto valga la pena para mi cliente. Estábamos pensando en el sentido de la posibilidad de llevar todo preparado, todo listo. Por ahí también va el tema de los 10 minutos, porque se valora mucho el tiempo, se valora muchísimo el tiempo y sacarle el mayor provecho, que es lo que siempre repetimos en cada uno de estos enlaces. ¿Cómo se estructura normalmente una consulta legal? Yo ya tuve los 10 minutos, chévere, tengo todos los papeles listos, están conmigo, pero ahora ya estoy con usted en la consulta. ¿Cómo normalmente usted estructura esta consulta? Incluso para que la gente no vaya con ese temor, ¿no? Con esa incertidumbre, sino que saber más o menos de qué se trata, cuáles son los pasos de una consulta con una experta en migración. Siempre que comenzamos la consulta, explicamos que tiene 3 partes. La primera es decirle al cliente que tenga tranquilidad, que le voy a hacer muchísimas preguntas que tienen que ver con su historia migratoria, con su familia, con su vida personal. Esa primera parte ocurre dentro de los primeros 20 minutos. Con esa información y los documentos que previamente le he dicho, que ya los voy a revisar en consulta, en los próximos 20 minutos, generalmente yo ya estoy lista para evaluar el caso y decirle si es que tenemos o no una opción migratoria. La tercera parte realmente ocurre todo el tiempo. Cuando comenzaba en esta carrera, un poco por cuestiones de academia, siempre en las clases nos decían, al final le preguntan al profesor. Y el problema de eso es que al final o las personas están cansadas o son muy tímidas. Entonces yo siempre hablo de la tercera parte en el sentido de que la persona quiero que me haga todas las preguntas desde el principio. Si es que me interrumpe, a mí no me preocupa porque mi meta en la consulta es hacer una evaluación buena, que no solamente yo la entienda, sino que mi meta es que mi cliente entienda la situación y entienda cuáles son los procesos y la razón. Entonces, lamentablemente, cuando no tengo algo que ofrecerle a mi cliente, o el otro día tuve un señor que va a tener un caso, pero el hijo tiene 17, va a tener que esperar los próximos 3 años y él estaba muy preocupado por la política de Trump. En ese rato creamos amistades duraderas, ¿no es cierto? Quedamos en que él va a volver a consulta 6 meses antes de que su hijo cumpla 21 años para ver cómo la ley ha cambiado. Seguramente tuve esta consulta en la época, antes de que se declare el presidente Biden. Seguramente las cosas o los procesos, la ley no va a cambiar, pero los procesos sí. Entonces ya quedamos con el señor que nos vemos 6 meses antes del cumpleaños 21 del hijo. Pero si es que ya tengo un caso hoy, en ese momento vamos a hablar de todo con respecto a honorarios y costos del gobierno, presupuestos, tiempos aproximados. Entonces, una conversación con más detalle porque ya tenemos el caso hoy. Conversamos en algún momento, abogada, no recuerdo el término que usted lo comentó, pero era al respecto de estas precauciones que debemos tomar con ciertos profesionales que no son profesionales y que no son abogados, pero ejercen muchas veces este papel de los trámites o de ayudar de esta manera, quizás no con la preparación suficiente. ¿Qué precauciones debemos tener en ese aspecto, abogada? Y voy a
escaparme un ratito porque necesito traer mi billetera. Claro que sí. Ah, Mientras tanto, solamente recordarles, recordarles que estamos recibiendo sus comentarios, ¿no? Y sus preguntas que con muchísimo gusto siempre, como es costumbre en la parte final del live, los podemos responder. y la razón de tener mi billetera en este momento al aire es porque los abogados, todos tenemos esta tarjetita. Esta tarjetita está la Corte Suprema a la que yo pertenezco. En este caso, yo tomé el examen para ser abogada aquí en Colorado. Entonces, la Corte Suprema de Colorado, y aquí está mi número como abogada de inmigración, como abogada, no como abogada de inmigración, como abogada. Para ser abogado en los Estados Unidos, Galo, se necesita tener un título de cualquier universidad normal. Tengo compañeros que han sido médicos antes. Después de eso tienes una carrera de 3 años, si es que están estudiando tiempo completo. Yo la hice en la noche, entonces yo la terminé en 4 años. Y después de eso tenemos un examen que dura 16 horas, 2 días. Ok. Y después de eso tenemos 2 días de examen. 8 horas cada día. Ese es el examen de la barra. Ese es el examen que nos permite ejercer. Si no pasamos ese examen, no tenemos esta tarjetita. Entonces, no es algo a ciegas. Es un entrenamiento muy duro. Y una vez que logramos esta licencia, tenemos que seguir. Es una obligación del abogado, si no nos quita la licencia, tener educación extra todos los años. Entonces, los abogados de inmigración nos dedicamos a educarnos en nuestra especialidad, en el asunto migratorio. ¿Por qué digo esto? Porque toda la gente de nuestra comunidad debe dejar un poquito la timidez. Y así como somos muy amables y muy felices cuando teníamos las fiestas en que bailábamos y celebrábamos las quinceañeras, se debe de tener ese mismo espíritu sin timidez en la consulta. Se tiene que pedir este documento, porque lamentablemente ha habido estafas de personas que han tenido los diplomas en las oficinas y resulta que son falsos. Claro. Entonces es necesario confirmar que se está hablando con un abogado. En un hospital no tengo tanto problema de pedirle la credencial al médico porque el hospital se encarga. En una oficina definitivamente creo que es un derecho y el problema es que muy poca gente lo hace. Y yo puedo validar con ese número en alguna página de que estoy como profesional, ¿no es cierto? Sí, hay dos links que podemos compartirlos más tarde. Uno es de la Corte Suprema, en donde el abogado ha tomado el examen, que puede ser en cualquier parte de los Estados Unidos. Y otro, si es que son especializados en asuntos migratorios, hay una Asociación Nacional de Abogados de Migración. Entonces ahí están todos nuestros nombres. Bien, yo pienso que hay muchos casos que a veces por facilidad, a veces por seguir el consejo del amigo, el consejo del tío, de la tía, terminamos haciendo y cometiendo ciertos errores que se convierten en horrores y que nos terminan costando a veces no solo dinero, y digo de esta manera, a veces no solo dinero, porque el dinero por último trabajamos y lo conseguimos, pero el problema está en el tiempo y volvemos a eso, que una buena asesoría de inicio, una asesoría inicialmente en el proceso que estamos llevando a cabo, nos va a ahorrar tiempo. Y el tiempo, señoras y señores, ya lo hemos visto, es el único recurso que no se puede recuperar. Y el problema, Galo, es que si el caso se tiene que arreglar por esa serie de errores, va a ser más caro también. Entonces, hacer un caso bien desde el principio garantiza eficiencia, garantiza estar en contacto con el abogado y también garantiza que un proceso tranquilo. Si es que tenemos que rescatar un caso, en buena hora si lo podemos rescatar. Pero a veces toca comenzar desde cero, cuánto tiempo y esperanza perdida y dinero, o para rescatarlo hay que hacer mucho trabajo y en ese momento obviamente los honorarios son más caros. Sí. ¿Cuáles serían, claro, una especie de checklist que podemos hacer y poder compartir con nuestros amigos al respecto de lo que yo tengo que llevar en esta primera consulta con mi abogado en temas de migración? Primero, la lista de preguntas, que no quiero olvidarme de nada. Segundo, tengo que tener todos los documentos relacionados a visas, a pasaportes. Tercero, tener anotado, nada fancy, anotadito las fechas en que he estado uno en los Estados Unidos.
Si es que una persona ha tenido algún problema con la ley, aquí en Estados Unidos hay un término bastante común que se utiliza que es DUI, que es cuando la persona está manejando embriagada y no se necesita estar borracho para tener ese cargo. Pero si le hacen una medida y por el nivel de alcohol, lamentablemente se enfrentan a esos problemas. Entonces, cualquier contacto que se haya tenido con la ley, con el sistema legal aquí en Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, se tiene que conocer en consulta. Si es que se tienen documentos, mucho mejor. Pienso que eso es algo muy importante para aprovechar, como usted dice, abogada, el tiempo lo más posible. Vamos a ir cerrando sin duda alguna, porque acá tenemos, a ver, Nelly nos dice que tiene una pregunta con muchísimo gusto, si nos la escribe, estamos aquí para ayudarte. No obstante, poder comentar que vamos a tener un siguiente enlace también en el que vamos a hablar de las características de los abogados en el sentido de cuando sabemos que estamos con un abogado de verdad, ¿no? Y eso ya lo vamos a topar más a profundidad en un siguiente en vivo. A ver, acá tenemos, yo apliqué para la visa VAWA y fui aprobada en junio 2020 y en febrero, nos escribió en varios comentarios, abogada, vamos a ver, en febrero sometí el ajuste a estatus casado con ciudadano. Ok. Mientras Nelly nos termina de escribir, los casos VAWA son cuando estoy casada con un ciudadano americano o residente legal, ha sido un matrimonio legítimo y lamentablemente ha rozado en situaciones tóxicas, de abuso, una serie de connotaciones. Y dice, me pidieron una partida me imagino, de nacimiento. ¿Es normal? Ok. Entonces, Nelly, gracias por ayudarnos con su ejemplo. Entonces, lo que hizo Nelly es ganó su primer caso, que es magnífico, tornó una situación negativa en positiva y le aprobaron el caso VAWA. Después de eso, como le aprobaron el caso VAWA, le dieron un permiso de trabajo que cambia la vida y encima más después de eso tiene la posibilidad de ser residente. Cuando mandamos todos los documentos relacionados a los casos, como en este caso de Nelly, residencia, siempre es posible que nos pidan más documentos. Siempre. Uh-huh. Entonces, eso se llama pedido de evidencia y generalmente Migración nos da 87 días para solucionar ese fallo. Ese fallo puede ser porque se olvidó poner ese documento o porque no le queda en claro algo a Migración. Entonces, no hay que asustarse, lo que sí hay que cumplir y mandar los documentos que pide Migración dentro del límite. Y en ese momento, cuando Inmigración reciba esos documentos, va a autorizar que se siga haciendo el trámite. Entonces, es algo bastante normal. Realmente, si es que Nelly no tiene un abogado, la mejor manera de evaluar el caso para saber que no va a tener más tropiezos es revisar lo que ya se ha presentado en Migración para asegurarnos que todo esté bien. Muy bien, muy bien. Estamos ya cerrando, mi estimada abogada. La verdad, como siempre, aprendemos cosas nuevas, cosas muy importantes que nos van a ayudar en este proceso, sobre todo para optimizar el tiempo, optimizar los recursos que hoy más que nunca son limitados y tenemos que valorar cada aspecto de nuestra vida y rodearnos de los mejores profesionales. Abogada, quizás algo final con lo que nos podamos despedir. Creo que con Biden, Galo, vale la pena decir que no es que vamos a tener un panorama de color de rosa, pero definitivamente vamos a estar tranquilos en ciertos aspectos. El día de ayer, debido a que no tenía el lujo de tenerles a ustedes ayudándome, me mandé un Facebook que fue terrible, que nadie escuchó, y espero poderlo mejorar en los próximos días, porque el grupo de nuestra comunidad tepecina realmente tiene la esperanza de que estos permisos de trabajo se extiendan y que no se termine esta protección que estaba planeada terminarse en enero 4 del 2021. Eso es un grupo al que vamos a estar conversando y dándole un poquito de esperanza positiva y un poquito más, con más tranquilidad. El otro grupo es los jovencitos DACA, que también fue un grupo atacado por Trump, que Trump quiso retirar el programa, y con Biden sabemos que en los primeros 100 días va a pues rehabilitar este programa. Así que creo que para terminar, lo que pasó con Trump y Biden nos demuestra que inmigración no hay que tirar la toalla, aún en los momentos más oscuros las cosas cambian,
la política cambia, las interpretaciones de la ley cambian, pero obviamente eso no se va a poder saber si es que no se está hablando con el profesional adecuado. Y cambiaron de la manera más interesante. Nos falta, veamos cómo nos va. Sí, sin duda alguna. Muchísimas gracias, abogada. Hemos conversado durante casi 40 minutos con la abogada María Belén Albuja sobre estos temas que nos interesan, sobre estos temas que tienen que estar siempre de la mano de un profesional, con la consejería, la consultoría de quienes se han preparado y nos van no solamente a cuidar en el tema legal, sino van a cuidar también los intereses de que no perdamos tiempo, de que no perdamos recursos y que estemos siempre en el camino correcto. Abogada, muchísimas gracias. Invitarles nuevamente a todos que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban al canal de Facebook, dependiendo de la plataforma en la que nos están observando. Y ya sabe, usted siempre ha sido una luz en estos temas de migración para mucha gente, así que también le agradezco en nombre de todos. No, encantada, Galo, y nos vemos el próximo jueves. Estaremos hablando del TPS y DACA seguramente en los próximos días. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. La abogada María Belén Albuja, recuerden también, si ustedes necesitan y requieren consulta, lo pueden hacer dejando un comentario. Nosotros nos comunicamos con ustedes o también comunicándose a los números de Albuja Law. Ha sido un gusto. Desde Ecuador me despido. Abogado, usted en Denver, Colorado. Nos veremos pronto. Espero que sí. Sí, seguramente. Excelente día para todos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas semanas.